Bueno, hola a todas y a todos. Bueno, hoy vamos a desarrollar, ya abordando casi todo el módulo. Hoy vamos a realizar la clase número 5 de Enfermería en Salud Comunitaria 1 y vamos a tocar los temas de intervención comunitaria, las estrategias, la resiliencia y las redes sociales. Vamos a ver si podemos hacer todo esto en un solo video. Ustedes luego tienen para completar las guías, tanto de resiliencia como de redes sociales, que son muy cortitas, 3, 4 preguntas cada una de las guías, para que ya las tengan para la primera evaluación parcial. Ese es el objetivo de las guías de estudio, que ustedes puedan ir haciendo un resumen con los temas más importantes de cada una de las unidades que fuimos tocando en el módulo. Y ya nos quedaría luego una última clase que tiene que ver con todo esto de programa, campañas, etcétera. Bueno, para empezar un poco hoy, esto de intervención comunitaria, las estrategias, donde allí van a encontrar que hablamos de esto de gestionar, ¿no? De la gestión. ¿Qué es la gestión? ¿Sí? La gestión es un proceso, y un proceso por el cual una persona o una organización realizan actividades para el logro de resultados esperados o para cumplir determinados objetivos. Para gestionar, por supuesto, hay que desarrollar o poner en juego habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales. ¿Y cómo gestionamos en enfermería? Gestionamos a partir de la aplicación del proceso de atención de enfermería. Esto seguramente que también lo están trabajando en Enfermería General Integrada 1 con la doctora Cetrángulo. Para nosotros es central el trabajo con nuestra intervención, nuestro ejercicio profesional a través de la herramienta central con la que contamos, que para gestionar e intervenir contamos con el proceso de atención de enfermería. Y entonces, ¿cuáles son estrategias básicas para gestionar cuidados de calidad en cuidados comunitarios? ¿Sí? Porque aquí estamos realizando gestión de cuidados comunitarios. Bueno, uno por un lado es el estímulo y el reconocimiento de la resiliencia, que ahora en poquito vamos a abordar qué es la resiliencia, un término bastante actual. Por el otro lado, la comunicación terapéutica. Esto es central en todo nuestro ejercicio profesional, no importa dónde nos estemos desempeñando, pero mucho más cuando trabajamos con la comunidad y en la comunidad. La relación de ayuda, la educación, ¿sí? Todo lo que es la educación para la salud, y el trabajo en redes sociales, que es el otro tema que también vamos a abordar hoy. Bueno, y vamos a empezar de la comunicación, no vamos a hablar porque este es un tema que vienen trabajando desde que empezaron a formarse como enfermeras en el primer año de la carrera. La educación también ya lo han trabajado durante todo el primer ciclo, y la educación para la salud, y ya no vamos a volver a tomar este tema, pero sí, y la relación de ayuda, tampoco esto lo han trabajado ya en el primer ciclo, ¿sí? Tenemos un modelo de enfermería, una teórica PEPLEU, que basa todo el trabajo de enfermería en la relación de ayuda. Bueno, y vamos a abordar esto del término de la resiliencia. Por supuesto que es un concepto actual, este término de la resiliencia, que se utilizó por primera vez para hablar de la resistencia de los materiales. Luego fue ya aplicado no a los materiales, sino que lo empezó a trabajar la psicología, y es un concepto actual, decíamos, que lo que hace es identificar fortalezas de las personas. ¿Para qué? Para desarrollarse y
y construir una adecuada calidad de vida a pesar de las condiciones adversas en que le toca desarrollar su vida. Son fortalezas frente a la adversidad. Es la posibilidad, ¿sí?, de resistir y de rehacerse. Es una modalidad de ajuste, decimos que permite tolerar, manejar, aliviar las consecuencias psicológicas, fisiológicas, conductuales y sociales traumáticas. Pensemos en ejemplos en nuestro país, ¿no? Nosotros hemos atravesado, por ejemplo, condiciones como la del 2001, que fue un hecho traumático para muchísimas personas que quedaron desempleadas, que perdieron los pocos ingresos que tenían, que eso hizo que perdieran su vivienda, que muchos de ellos quedaron en situación de calles, otros tuvieron que volver a vivir con su familia, tenían dificultad para alimentar a sus hijos, hubo crisis en las parejas, o sea, fue una época de una situación muy traumática. Y en ese momento hubo personas que fueron resilientes, ¿sí?, que fueron capaces de enfrentar esa adversidad de la vida y rehacerse por estas fortalezas que tenían, y en el medio de esa adversidad terrible de la vida, rehacerse y pensar creativamente cómo salir, ¿sí? Y así fue como muchos de ellos se agruparon, se construyeron las ferias de trueque, donde intentaban resolver las necesidades básicas insatisfechas a través del trueque. Bueno, estas son formas de resiliencia, de personas que eran resilientes y que pudieron agruparse, y entonces nacieron en esa forma comunidades resilientes. Podemos tomar otra adversidad terrible de la vida, podemos tomar el ejemplo de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí?, que por la capacidad de resiliencia de varias de esas abuelas, muchas de ellas madre de desaparecidos, que la forma de enfrentar un hecho tan traumático como la pérdida de sus hijos, y en ese marco la pérdida también de sus nietos, ¿sí?, empezaron a enfrentar esta situación, echaron mano a todas sus fortalezas, a todos sus recursos psicológicos, conductuales, sociales, etcétera, para enfrentar esta terrible adversidad de la vida, ¿sí?, y eso les permitió mantener su salud mental, organizarse para la búsqueda, lograr resultados y encontrar muchísimos de los nietos de quienes allí se habían organizado y de quienes no se habían organizado. Bueno, esto es un poco para mostrar una persona resiliente. Cuando recién les contaba lo que fue la vivencia del 2001, también hubo personas que no fueron resilientes, que no tuvieron esas fortalezas para poder enfrentar las adversidades que significó la crisis del 2001. Y esas personas en general enfermaron, entraron en estados de depresión, algunos en una depresión muy profunda, muchos quedaron con secuelas, con patologías psiquiátricas, y otros llegaron hasta el suicidio, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de estas fortalezas frente a la adversidad. Bueno, esto es un poco para entender de qué hablamos cuando hablamos de resiliencia. Y si queremos trabajar con la familia, que es uno de nuestros sujetos de cuidado fundamental, y sobre todo cuando trabajamos en la comunidad y con la comunidad, y trabajamos desde el enfoque de resiliencia a la familia, o sea, desde el enfoque de las fortalezas, decimos que una familia resiliente
es una familia transmisora de factores protectores, ¿sí? Que permiten enriquecer la vida de sus hijos, entregándole conductas para lograr una adecuada calidad de vida. Esto es un poco cuando ustedes lean en el texto, vieron que hay una creencia bastante arraigada de si se nace pobre, se va a ser siempre pobre y se crea el círculo vicioso de la pobreza y entonces hay todo un preconcepto que quien vive en la pobreza desarrolla factores de riesgo, desarrolla conductas nocivas, son agresivos, están deprimidos, están enojados. Bueno, y no, ¿sí? Estudios que se hicieron a partir de trabajar con este concepto de la resiliencia, que empezaron a hacer un estudio en poblaciones, vieron que no, que había mucha gente que vivía en situaciones de pobreza o en situaciones de guerra, etcétera, y que tenían una serie de recursos internos que le permitían esta fortaleza frente a la adversidad y poder rehacerse a partir de esta adversidad. Bueno, por supuesto que van a encontrar allí en el resumen del módulo esto de que se habla de un término que empezó a acuñarse, que eran las sociedades de riesgo, ¿no? A partir de todo, mientras estaba el estado de bienestar, donde el Estado garantizaba necesidades básicas de las comunidades, ¿sí? Como el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la alimentación, etcétera, no existía este término de sociedad en riesgo. Por supuesto que con el surgimiento del neoliberalismo y de la globalización, que produjo una desocupación enorme, subempleo, empleo precario, desocupación masiva. Bueno, esto hizo que cobrara muchas víctimas, ¿no? Que fueron todos los excluidos del sistema social porque por la precariedad de las condiciones de vida. Y a esto es a lo que se ha llamado las sociedades de riesgo a partir de toda este nuevo mapa político y económico que ya viene desde los 90, desde los años 90, que fue el neoliberalismo y la globalización. Bueno, entonces, volviendo, para no seguir con este tema del neoliberalismo, sino volviendo a la resiliencia entonces vamos a definirla como la capacidad del ser humano para ¿qué? Para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas y ser transformados positivamente por ellas. Esa es un poco la definición de resiliencia. Por supuesto que la resiliencia se aplica a las personas, a las familias y se aplica a las comunidades. Por eso también cuando le di recién ejemplo de comunidades resilientes que intentan enfrentar las adversidades de la vida y crean nuevas formas de organización para poder resistir y rehacerse y transformar esa adversidad en algo positivo. Bueno, ¿cuáles son características de las personas resilientes? Tienen una gran adaptabilidad a las situaciones, tienen baja susceptibilidad, tienen un afrontamiento efectivo, tienen capacidad de resistencia a la destrucción, tienen conductas vitales positivas, conductas de vida positivas, tienen un temperamento especial, tienen habilidades cognitivas. Por supuesto que la resiliencia no es algo innato, ¿sí? No se nace resiliente ni es algo que se adquiera naturalmente, ¿sí? Va a depender centralmente
de, del proceso de cualidades, del proceso de interacción con otros, ¿sí? Que es un proceso que es el responsable luego de la construcción del psiquismo nuestro, en esta interacción con el otro y en la interacción con el medio se va construyendo la resiliencia, ¿sí? Se construye, y una vez que la tenemos, no es que la tenemos y es para siempre, es una construcción permanente, porque nadie nace resiliente ni es algo que se adquiera naturalmente. Entonces podemos decir que hay una serie de pilares de la resiliencia, como es la introspección, esto de poder realizar una mirada de nosotros mismos, ¿sí? Mirar hacia adentro y mirarnos nosotros mismos. Hay otro pilar para la resiliencia que es la independencia, la capacidad de relacionarse, la iniciativa, la creatividad, el humor, la moralidad y la autoestima consistente, ¿sí? Estos son todas habilidades o pilares que tienen que ver con la construcción de nuestro psiquismo que se ha hecho en esta interacción con los otros y con el medio. Bueno, creo que más o menos ahí para dar un pantallazo general de una de las estrategias para poder trabajar con las comunidades y poder intervenir es la resiliencia, ¿sí? Esto de poder reconocer, estimular y reconocer la resiliencia, porque nosotros cuando vamos a trabajar con una comunidad, con una familia, con un grupo de la comunidad, tenemos que ser capaces de poder reconocer si vamos a trabajar con una familia, con una comunidad o un grupo resiliente o no, ¿sí? Porque si no vamos a tener que trabajar el doble para intentar desarrollar estas fortalezas. Bueno, y ahora un poco para ver el otro punto que nos quedaba de esto antes de el último tema, es el penúltimo tema del módulo, es lo de redes sociales, que también es muy cortito allí en el módulo, sí, pero por lo menos para poner en claro qué es esto de trabajar en redes sociales, que es fundamental para poder gestionar e intervenir con las comunidades. Bueno, es un modo de funcionamiento de lo social, ¿sí? Es un modo espontáneo de organización, que también se presenta como una forma de evitar lo instituido. O sea, podemos decir que es una propuesta alternativa a la estructura piramidal, ¿sí? A esa jerarquización que está instituida, que hay una unidad de mando y un control social centralizado. Trabajar en redes sociales es lo opuesto a esto. Trabaja desde la horizontalidad, ¿sí? No tiene nada que ver con lo instituido, con una estructura piramidal y una unidad de mando. Es una modalidad de pensar las prácticas sociales y una estrategia que va a guiar las acciones comunitarias y todas las intervenciones sobre grupos vulnerables. Pertenecer a una red es trabajar con otros, ¿sí? Trabajar con otros formando parte de un proceso donde vamos a realizar intercambio de información, donde se genera conocimientos en ese trabajar con el otro, donde se potencian experiencias, se intercambian recursos, se realizan prácticas integradas y se construyen modelos que se pueden replicar en otros proyectos. O sea, es un intercambio dinámico, ¿sí? Entre personas, grupos e instituciones en contexto de una variable complejidad. ¿Y por qué decimos que es un intercambio dinámico? Porque hoy puede ser que para hacer frente a un problema que ha priorizado la comunidad nos organizamos en una determinada red social donde interactuamos, intercambiamos conocimientos, definimos un proyecto,
intercambiamos recursos, hacemos un plan para una práctica integrada, pero luego que se llevó adelante ese proyecto, cambia, aparece otra prioridad distinta, planteada por la comunidad, y construimos otro tipo de red con otros integrantes. Por ahí aparece una problemática que necesitamos mucho más de integrantes en esa red, de trabajadoras sociales, de psicopedagogas, bueno, de otros integrantes de la red que por ahí no los necesitamos para trabajar otra cuestión central como puede ser la falta de agua potable. Entonces, por eso decimos que la red social es un intercambio dinámico, ¿sí?, entre personas, grupos e instituciones, y que se va a dar diferente y en esta forma dinámica según el contexto en el que estemos gestionando. Entonces, la red es un sistema abierto, ¿sí?, en construcción permanente, que involucra un conjunto de personas, ¿sí?, que se identifican con las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. Y si esa problemática cambia, va a aparecer otras personas diferentes que se organicen para dar respuesta a esa otra problemática. Por eso es un sistema abierto, donde se potencia el intercambio, ¿sí?, donde podemos decir que la red es un tejido humano que promueve la participación no jerárquica. Nadie manda en una red social. Por eso tiene esta que llamamos esta construcción horizontal. No hay una estructura piramidal, ni hay una voz de mando, ni una posición jerárquica, ¿sí?, sino que justamente es no jerárquica. En esta red todos son iguales, cada uno aporta desde sus conocimientos y desde su especialidad, desde su profesión, etc. Entonces, en el trabajo en red, decíamos anteriormente, se toman en cuenta las necesidades percibidas por la misma comunidad, que ellos mismos la priorizan, y entonces los equipos sanitarios que trabajan en red social, ¿qué función cumplen? ¿Sí? La de estimular, la de relacionar, la de guiar el accionar de la misma comunidad, la de facilitar el intercambio entre los diferentes actores que la integran, la comunidad, las instituciones gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, los líderes comunitarios. Y entonces, ¿por qué vemos esto, por supuesto, tan importante para poder guiar el accionar en una comunidad? Porque esto permite fortalecer a la propia comunidad, ¿sí? Fortalece el empoderamiento de la comunidad. ¿Por qué? Porque aumenta el sentido de pertenencia, porque aumenta el sentido de fuerza, porque aumenta la esperanza en sus propias capacidades. Entonces, un poco para cerrar los dos temas, poder trabajar desde estimular y reconocer la resiliencia en los integrantes, en las personas que están en esa comunidad con la que vamos a trabajar, y al mismo tiempo hacerlos partícipe de estas redes sociales, donde ellos donde puedan priorizar sus necesidades y que las que son percibidas por la comunidad y este equipo que trabaja en red las pueda tomar en sus manos, contribuye al fortalecimiento, al empoderamiento de la comunidad. Bueno, hasta acá casi todos los temas del módulo. Nos quedaría ya ver la semana que viene el último módulo y ya respondan las dos guías que quedan. No es necesario que me las envíen,
salvo que tengan dudas que consultar, que lo pueden hacer o por el foro o a través de mensajería, preguntarme las dudas que surjan sobre este tema. Son 2 guías muy cortitas y la semana que viene nos encontramos con ya todo lo que tiene que ver con programas, campañas, plan, programa, campañas. Bueno, y lo que sí les quiero recordar es que me vayan enviando si ya pensaron qué programa de salud van a elegir para trabajar, para el trabajo práctico grupal que tienen que realizar, que es su segundo parcial. Eh, ya les voy a dar la orientación para el primero cuando ahora tengamos la comunicación de la universidad, pero para ir construyendo el trabajo práctico grupal, que es el segundo parcial, ya una vez que terminemos con todo lo de plan, programa y campaña, les voy a dar la orientación, cómo construirlo, pero necesito que cada grupo, ¿sí? Que es como ya me fueron enviando trabajos grupales anteriormente, que cada grupo me diga con qué programa de salud o con qué política pública saludable van a trabajar para este trabajo práctico. Bueno, espero que termine muy bien su día, sigan cuidándose mucho y nos reencontramos en la próxima. Chau a todos.